Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos con una idea fascinante, que la verdadera inteligencia no se trata de cuánto sabes, sino de cómo te enfrentas a un problema que nunca antes has visto. Y vamos a conocer la herramienta que se diseñó justamente para medir eso. Arranquemos con la pregunta del millón. ¿Qué es ser inteligente? ¿Es tener una memoria increíble, casi como una enciclopedia andante? ¿O es esa capacidad de pararse frente a algo completamente nuevo y sin tener idea de nada, empezar a encontrarle la lógica? Y bueno, acá es donde se separan las aguas, ¿no? Por un lado está el conocimiento, lo que acumulamos, los datos que recordamos. Y por el otro, el razonamiento puro, esa habilidad de ver patrones donde el resto solo ve un desorden. Es en esa segunda cancha donde se juega un partido totalmente distinto. Para entender esa capacidad casi innata para razonar, tenemos que viajar un poco en el tiempo, a los inicios de la psicología, y conocer una teoría que intentó medir el puro motor de nuestro pensamiento. Y aquí entra en escena Charles Spearman, un psicólogo que no se conformaba con medir cuánto sabía una persona. No, él quería ir más profundo. Quería medir la potencia del motor que mueve todo el pensamiento. Y de ahí salió esta idea que lo cambió todo, el factor G. Spearman lo imaginó como una especie de energía mental que está detrás de todo lo que hacemos con la cabeza. Piensen que es como la potencia de un motor. Cada persona tiene una cantidad fija que es distinta a la de los demás, y esta energía es la que alimenta todas nuestras habilidades. Su teoría es genial por lo simple que es. El factor G es la potencia del motor, punto. Las habilidades específicas, que él llamó factor E, son las distintas herramientas que ese motor puede hacer funcionar. No sé, un taladro para las matemáticas, una pulidora para el lenguaje. El gran desafío era, ¿cómo medimos la potencia pura del motor sin que nos distraigan las herramientas que tiene conectadas en ese momento? Y es acá donde la cosa se pone práctica, con una herramienta diseñada específicamente para medir esa energía mental, ese factor G. Y esa herramienta es el famosísimo test de matrices progresivas de J.C. Raven. Se creó allá por 1938 con una misión muy clara, basándose en las ideas de Spearman, olvidarse por completo de lo que una persona sabe y medir únicamente su capacidad pura para razonar. El test mide una capacidad que Spearman bautizó como educción. Suena a palabra rara, ¿no? Pero en el fondo es algo súper intuitivo. Es la habilidad de extraer el sentido de una situación confusa, de ver la lógica oculta y cómo se conectan las partes. Es, básicamente, esa chispa del «ah, ya entendí». Y fíjense cómo el test nos va llevando de la mano. Por eso se llaman progresivas. En la serie A, el cerebro solo tiene que ver un patrón obvio y completarlo. Fácil. Pero en la serie A, el desafío sube. Ya no es solo completar una imagen. Ahora hay que deducir la relación lógica que hay entre figuras distintas. Es un salto cognitivo importante. Y finalmente, la serie B nos pone a prueba de verdad. Acá ya no alcanza con ver patrones, hay que pensar por analogía, hay que deducir una regla abstracta viendo cómo cambian las figuras, un proceso que, si lo piensan, está en el corazón de cualquier solución creativa a un problema. Pero ojo, que acá lo interesante no es solo el número final. Para estar seguros de que los resultados son coherentes y no producto del azar, el test tiene como un control de calidad interno. Se compara el puntaje de cada sección con lo que se esperaría estadísticamente. Si alguien acierta los problemas más difíciles pero falla los más fáciles, algo raro hay. Una diferencia grande, digamos un +3 o un -3, es una bandera roja, una señal de que hay que mirar más de cerca qué pasó. Y acá viene, para mí, la parte más increíble de este análisis. La verdadera magia no está en las respuestas correctas, está en las incorrectas. A ver, pensemos en esto un segundo. Una respuesta correcta solo nos dice que se encontró la solución. Y ya, pero una respuesta incorrecta nos muestra el mapa de los caminos que se intentaron, las pistas que se siguieron y por qué no llevaron a ningún lado. Nos cuenta la historia de cómo piensa esa persona. Exacto, el análisis cualitativo va mucho más allá de un número. Cada error se convierte en una ventana para asomarnos y entender el estilo cognitivo de una persona. ¿Se distrae con la forma? ¿Se confunde si algo gira? Cada opción incorrecta que elige es un dato de oro. Y acá está la clave de todo. No todos los errores valen lo mismo. Si una persona falla en un problema que el 90% de la gente de su edad resuelve, eso es una señal importante. Pero si falla en uno que es tan difícil que la mitad de la gente también falla, eso ya no es un error, es una capacidad en desarrollo. Entender esta diferencia es fundamental para tener un perfil real. Así que, al final del día, no nos quedamos con un simple número de CI. Lo que obtenemos es un mapa detallado del estilo cognitivo de la persona.
Un perfil que nos muestra sus fortalezas, sus debilidades y nos dice muchísimo más sobre cómo se enfrenta al mundo. Bueno, ahora bajemos todo esto de la teoría a nuestro día a día, porque esta habilidad de educción la usamos todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta. ¿Alguna vez han armado un mueble de esos que vienen en caja, ignorando el manual y tratando de descifrar cómo encajan las piezas solo mirándolas? Bueno, eso es seducción en estado puro. Aprender a usar una app nueva en el teléfono, organizar un viaje con muchas escalas, encontrarle la vuelta a un problema inesperado en el trabajo. En todos esos momentos estamos usando nuestro factor G. El proceso, en el fondo, es siempre el mismo, sea en un test o en la vida. Primero, observamos el caos aparente. Segundo, nuestro cerebro, como un detective, empieza a buscar patrones y relaciones ocultas. Y tercero, deducimos la solución, la pieza que falta para que todo cobre sentido. Entonces, la gran reflexión es esta. La inteligencia no es un disco duro que llenamos de información en la escuela. Es sobre todo esta increíble capacidad de encontrar orden en el caos, de navegar lo desconocido. Es una inteligencia fluida, adaptable y en el fondo súper creativa. Así que, les dejo con un pequeño desafío. La próxima vez que se enfrenten a un problema confuso, en el trabajo, en casa, donde sea, no piensen en lo que no saben. Piensen como si fuera una de estas matrices. Busquen el patrón, la relación oculta. Pregúntense qué pieza falta para que todo esto encaje. Su cerebro está diseñado para encontrarla. Y la respuesta, créanme, podría sorprenderlos.